Pastor, el micrófono está cerrado. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Qué alegría, qué bendición poder estar juntos aquí en este tiempo precioso de cierre de Shabbat. Voy a hacer una pausa para que Adrián abra su pantalla. Por favor, Ángela, Elenita, Luis Soto, Miguel. Voy a esperar, no voy a empezar el tiempo de la palabra hasta que abramos, por favor, los micrófonos. Luis Soto, Nicolás, Ángela, Elenita, Adrián, gracias. Esta es una congregación donde nos da mucha alegría vernos y además somos muy dóciles, muy obedientes. Qué alegría, qué bendición. Espero que les pregunto si están viendo la pantalla. Ok, perfecto. Si tiene con usted su Biblia, mi hermano, voy a animarle a que vaya al libro de Daniel, el libro del profeta Daniel. Eh, Conforme la motivación de la invitación al servicio, el tema de hoy se llama cuando la fidelidad, cuando la lealtad es puesta a prueba. Y quisiera tratar de maximizar el tiempo. Uno de mis varones modelo preferido en la escritura se llama Daniel. Tengo dos varones prototipo de mi admiración en la escritura, aparte por supuesto incomparable y puesto aparte el Mesías. Pero Daniel es uno de mis prototipos de hombre más atractivo que los varones hacemos bien en imitarlo, y el otro es José, el hijo de Jacob. Debiéramos los varones leer una y mil veces sus vidas, sus biografías, y tenemos mucho que aprender de ellos. Voy a compartir, imagínense, aproximadamente 60 años de la vida de Daniel. Que el Señor me ayude. Y, y quiero compartir como unos prototipos, como unos patrones que trascienden el tiempo hasta el día de hoy. Los patrones que vamos a mirar en el libro de Daniel y al final un poco en Apocalipsis son patrones que históricamente están vigentes y son los mismos patrones de cómo nosotros somos confrontados en nuestras convicciones espirituales, cómo somos probados en nuestras convicciones espirituales, cómo nuestras convicciones espirituales son amenazadas, puestas a prueba, y el mismo patrón que ocurre desde el libro de Daniel, unos 600 años antes del Mesías. O sea que voy a compartir un patrón que aproximadamente es estándar por 2600 años, de cómo los creyentes somos atacados, acosados, perseguidos, y cuál debe ser el estándar nuestro cuando eso ocurre, cuando nuestra estabilidad laboral, profesional, contractual, moral es acosada, reprimida y atacada hasta con la muerte. Así que voy a comenzar aquí. Estoy en el capítulo 1 del libro de Daniel. Dice aquí, en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió a Jerusalén, y dice, y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa del Señor, y lo llevó a tierra de Sinar, al templo de su Dios.
Y dice que Nabucodonosor colocó los utensilios del santuario, que los que estamos aquí conocemos del santuario de Jerusalén, y los puso en el templo de su Dios. Ya eso es una terrible abominación. Y luego dice aquí que el rey ordenó a uno de sus funcionarios en posición de autoridad, le ordenó seleccionar algunos israelitas. O sea que llevó cautivo este Nabucodonosor a mucha gente de Israel, y entonces cuando ya llegaron allí, el rey ordenó seleccionar algunos israelitas. Y dice con algunas características muy particulares, dice del linaje real, de la nobleza, por supuesto, de Israel. Además dice jóvenes perfectamente sanos, eran aproximadamente adultos jóvenes. Podríamos decir que Daniel y sus amigos en ese momento podrían tener entre 18 y 20 años. Y Daniel pasó 60 años hasta que podemos leer aquí en el libro de Daniel, él nunca regresó de la cautividad, por lo que leemos, él nunca regresó. Ustedes saben que algunos regresaron con Esdras, con Nehemías, pero Daniel nunca regresó. Esto indica algo, mis hermanos. Daniel no vivió en un ambiente favorable para ser un creyente. Al contrario, vivió en un ambiente absolutamente amenazante, idolátrico, pagano. Sin embargo, vale la pena que aprendamos de la vida de él. Además, ocupó cargos gubernamentales de alto rango durante tres reyes desde que llegó el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Posteriormente, el rey Nabucodonosor, el imperio babilónico cayó y vinieron los persas con Darío. Y luego vino Ciro, rey de los persas. O sea que durante tres reinados, Daniel vivió en medio de un ambiente muy hostil, poco favorable para un creyente. Dice que ordenó seleccionarlos jóvenes perfectamente sanos, de buen parecer, dice, bien formados en sabiduría. Esto nos permite entender que no eran niños, eran adultos jóvenes para que tuvieran una estructura intelectual y de formación, además cultos e inteligentes, y además aptos para servir en el palacio real, y ordenó que les enseñasen la lengua y la literatura de los caldeos. Además, dice, el rey les asignó su ración diaria, su comida, una comida de la mesa real y del vino que él bebía para que los alimentaran durante 3 años. Quiere decir que esta preparación y entrenamiento para ser funcionarios en el reino de Nabucodonosor duró 3 años, al cabo de los cuales, dice, pasarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos y los menciona aquí con sus nombres hebreos. Y aquí comenzamos a ver elementos que están hoy en día en moda. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Sí? Y lo primero que ocurrió es que el dignatario babilónico les cambió los nombres. Esto es algo que es un patrón que está en boga en el mundo de hoy, que hoy en día la identidad de las personas está siendo cuestionada, está siendo cuestionado el género de los hombres, de las mujeres, según los criterios de la nueva ideología de género. Yo ya no sé cuántos géneros hay. Y a estos hombres hace 2600 años les atacaron su identidad. Porque mire, voy a compartir aquí un poquito mis notas, voy a compartirlas aquí, las comparto con ustedes, eh, pero puedo decirles aquí que eh,
Esta no era la nota que quería compartir, está más adelante aquí. Puedo decirles que les hicieron unos cambios sustanciales tratando de borrar su identidad. Daniel, dice aquí la escritura, ahora tengo sí mis notas, las pueden notar, las pongo en la pantalla. Como todos hemos aprendido, los nombres hebreos tienen un sentido, no se pone un nombre por poner. Todo nombre hebreo tiene un sentido relacionado a su función. Los nombres hebreos son funcionales. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ese es el sentido hebreo del nombre Daniel. Daniel en hebreo, Dios es mi juez. Ananía, que es Hananía, significa Dios ha sido gracioso conmigo, lleno de gracia. O sea, Ananía significa Dios ha derrochado su gracia conmigo. Mishael significa ¿quién es como mi Dios? ¿Quién es como mi Dios? Y Azarías significa Achen ha ayudado. Los cuatro nombres de estos preciosos hombres que fueron seleccionados eran estos, y estos nombres, como ya se los expliqué, expresan una identidad muy particular. Eran siervos de Dios y su identidad lo expresaba su nombre, una identidad de justo, de gracia, de soberanía y de ayuda celestial. Entonces, estos nombres fueron cambiados deliberadamente y aquí están los cuatro nombres que les pusieron Belshazzar. Belshazzar, un nombre arameo, significa Bel, protege su vida, y Bel era un dios babilónico. Miren qué fuerte el intento de acabar con la identidad de los nombres de estos hombres. Sadrach significa, es un nombre asociado con Aku Shudur, una divinidad babilónica. A todos les pusieron nombres babilónicos. Mesach significa posiblemente perteneciente a Aku y Abednego, siervo de Nebo, otro dios babilónico. Este no fue un cambio incidental, este fue un esfuerzo, una estrategia imperial para borrar de identidad a estos jóvenes, para hacerlos funcionales dentro del sistema político y religioso de Babilonia. Yo no sé si ustedes leen noticias y escuchan frecuentemente noticias. Esta semana aquí en los Estados Unidos, una maestra de kindergarten perdió su empleo porque era una maestra actuando como transgénero y diciéndole a los niños que la podían tratar como él o como ella y también como lobo. Y ella les decía que aullaran. Los niños comenzaron a llegar a sus casas espantados y porque comunicaron esto a sus padres, los padres pusieron la queja y la escuela votó a esta maestra. Pero esto no solamente ocurrió en esa época, ocurre con mucha frecuencia hoy. ¿Cuál es la lección espiritual aquí? Que el nombre en hebreo expresa identidad, expresa destino. Por ejemplo, Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Y luego el Señor le cambia por Abraham, padre de multitudes. Por eso, obligar a un pueblo a cambiar su nombre, su identidad, es un intento de cambiar su cosmovisión y además de cambiar la lealtad a sus valores. Eso está en boga en el siglo XXI. Pero los jóvenes, lo más precioso es que permanecieron fieles al Dios de Israel y aun cuando les cambiaron los nombres, su corazón siguió fiel y leal al Creador, al Dios del cielo, y esto se confirmó en su vida durante más de 60 años con sabiduría, con integridad, más allá de la etiqueta que les pusieron a sus vidas, su corazón siguió siendo un corazón leal. Hermanos y amigos, vivimos en un mundo
en un sistema cultural y político, ahora político legal, que está intentando redefinir la identidad de las personas y no solamente redefinir, sino sancionar legalmente la desobediencia con estas premisas. Así como Israel en Babilonia fue afectado de esta manera, nosotros como creyentes necesitamos entender que nuestra identidad proviene del Señor y que Él nos llama a permanecer fieles a su palabra y fieles al pacto. Muy bien, algo precioso que lo tengo aquí y lo estoy subrayando y poniendo bien grande es lo que había en el corazón de Daniel. Leámoslo aquí, Daniel. Daniel, Dios es mi juez. Cuando yo sé quién es mi juez, entonces dice, él decidió en su corazón no contaminarse. Esta es una determinación muy importante que cada uno de nosotros necesita tomar antes de que la lealtad sea puesta a prueba. Nosotros necesitamos decidir en nuestro corazón no contaminarnos. Porque si nosotros no tomamos esa decisión, cuando llegue el momento de la confrontación, entonces ya es tarde para nosotros. Hay cosas que no podremos hacer cuando venga lo inesperado, lo fortuito. Nuestra determinación de vivir consagrados al Señor debe ser una determinación de hoy. Si usted tiene años como creyente, usted debe haber determinado en su corazón no contaminarse. Comparto algunas notas aquí que me llaman la atención y es que, ¿cuál es una definición hebrea de santidad? ¿Qué es ser, según el hebreo, santo? Porque este es un término que muy pocas personas pueden captar lejos de la escritura sin que sea algo imaginativo, subjetivo. Santidad viene de una palabra hebrea que se llama kodesh, y esa palabra significa separar. Quiere decir que cuando el Señor dice que nosotros somos kodesh, quiere decir que Él nos ha separado, que nos ha apartado para un propósito santo. Eso significa santidad. No es religiosidad, no es misticismo, es separación funcional para Hachén, para el Creador. Cuando el Señor te separa a ti, te separa a ti y a mí para una función de Él. La escritura en Levítico 19:2 dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, ustedes vivan apartados para mí porque yo de por sí soy apartado. Aquí santo no es una perfección nebulosa, abstracta, sino aquella conducta que refleja el carácter del Creador. Lo repito despacio, santo es una conducta que refleja el carácter del creador. El creador es puro, entonces nosotros reflejamos una conducta pura. El creador es amor, nosotros reflejamos una conducta de amor. El creador es misericordioso, nosotros reflejamos un carácter de misericordia. El creador es perdonador, nosotros reflejamos un carácter de perdón. El creador es recto, nosotros somos rectos. Cuando la escritura califica como fiel a alguien, se está refiriendo a aquel que por su obediencia refleja el carácter, la imagen de su creador. Eso significa que ellos eran apartados, consagrados. Yo quisiera que pensáramos en tres dimensiones de la palabra santidad desde su original hebreo. Tres dimensiones. La primera, como ya la mencioné, es separación. Y separación implica, tomemos nota en el corazón, distinguirnos del sistema del mundo. Cuando tú vas a tu trabajo, cuando tú te mueves en tu entorno, de tu familia, de tus amigos, tú eres distinguido del sistema del mundo en que te mueves.
Mañana cuando vayamos al trabajo, al empleo, al negocio, a la corporación, a donde vamos, nosotros vamos como apartados, como distinguidos. Eso significa la primera dimensión de la palabra santidad. La segunda es consagración y eso significa que somos activamente pertenecientes al Creador. Él me consagró a mí, Él te consagró a ti como una pertenencia de su propiedad. Qué maravilloso. Y lo tercero es que entonces la tercera dimensión de esa palabra Kodesh, apartado, santidad, implica que tiene que haber una manifestación. Cuando tú te mueves, cuando yo me muevo en mi mundo, tiene que haber una evidencia práctica en mi conducta en medio de las personas. Eso es un precioso regalo comprenderlo. En otras palabras, dicho en otras palabras, yo diría entonces, la santidad se ve. ¿Por qué? Porque la santidad es objetiva. La santidad no es una imaginación abstracta en la mente. La santidad se expresa en una conducta acorde con la Torá. Por eso cuando leemos la escritura nos dice, por ejemplo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe andar andando levantando discusiones aquí y allá. No, no debe ser contencioso. Debe ser manso, debe ser humilde, debe ser amoroso. ¿Por qué? Porque la santidad se expresa, es una conducta que se manifiesta con la Torá. Sí, y esto denota una premisa importante. Voy a expresarlo despacio. Voy a expresarlo despacio. Si la santidad no se ve, entonces no es bíblica. Lo repito, si mi santidad no se ve, otros no la ven, entonces no es bíblica. Esa ya es una buena pregunta para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos movemos en medio de nuestra familia, de nuestro entorno, la pregunta es, ¿y qué ven ellos? Y después de que nosotros pasamos, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos de nuestra paciencia? ¿Qué dicen ellos de nuestra pureza? ¿Qué dicen ellos de nuestras conversaciones? Eso fue lo que determinó en su corazón antes de llegar a ese imperio donde tuvo cientos de privilegios, la comida de la mesa real, el vino de la mesa real, ya eso de por sí es un peligro para muchas personas. Pero dice la escritura que él decidió en su corazón no contaminarse. Y este es, vamos a decir, la introducción a lo que les quiero mostrar esta tarde. Lo primero es que cuando la prueba a nuestra lealtad viene, mucho antes nosotros ya debemos haber determinado en nuestro corazón no contaminarnos. Nosotros no sabemos cuándo va a llegar la prueba a la lealtad de Dios. Mañana puede ser una oferta con un contrato con ciertas premisas engañosas. Y si yo no he tomado la determinación antes, pues voy a hacer lo que no debo hacer. Mañana puede ser una sugestión a entrar en un camino que no es moral. Y si yo no he tomado la determinación en mi corazón de saber esas tres maravillosas palabras relacionadas con ser apartado, ser consagrado, pues entonces ya voy a perder el examen. Pero qué hermoso, hermano. Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Y vamos a ver que eso no lo hizo ni grosero, ni atrevido, ni imprudente. Porque lo primero que hizo, porque tenga en cuenta que les apartaron la comida del rey, el vino del rey, y qué tal entonces un carácter grosero, y además de que soy esclavo, pues soy impertinente, imprudente, y voy a hablar y a imponer lo que yo creo. No hizo eso, Daniel dice, por lo tanto pidió al jefe que lo dispensara de esa contaminación. Y Dios había concedido a Daniel hallar gracia y afecto de parte de este jefe.
La pregunta, ¿tienes gracia y afecto de tu jefe no creyente? Qué hermoso desafío. Y entonces, lo primero que Daniel se escogió como estandarte fue actuar con prudencia y sabiduría. Yo pienso que una de las oportunidades en que podemos perder el examen como creyentes es que queremos imponer nuestras convicciones y resultamos es armando unas controversias. Acuérdense, la santidad se expresa, la santidad se ve. Este es un reto para mí, este es un reto para nosotros, este es un reto para todos. Con esa introducción voy al capítulo 3 del libro de Daniel. Y entonces miren cuando ya llegó la prueba terrible a la lealtad de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. A ver, usemos la imaginación, una estatua de oro de 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Vamos a imaginarnos una estatua, imagínense esto, amigos, hermanos, una estatua de oro de 30 metros de alto. Era muy notoria. Oro 30 metros de alto. Y aquí dice 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Si toman esta letra aquí, 66 aquí, y luego se van a Apocalipsis 13, van a ver el mismo patrón, el número del humanismo, el número del hombre, 666. Esto viene desde Babilonia. No podemos entender Apocalipsis si no conocemos el libro de Daniel. Aquí están las medidas de un imperio humanista que rechaza al Señor y que abraza la idolatría. Y esta estatua de 60 codos de alto y 6 de ancho, dice, fue erigida, y el rey Nabucodonosor llamó a los sátrapas, estos son términos de gobernantes en Babilonia, a los prefectos, a los gobernadores, a los jueces, a los tesoreros, a los consejeros magistrados y todos los altos funcionarios para que vinieran a la dedicación de la estatua. Fue un acto oficial, fue un acto legal, fue un acto gubernamental. Y entonces dice que aquí está el acto legal, verso 5, capítulo 3, se ordena que al oír el son de la corneta, aquí hubo música, y del silbato, y del tamboril, y del arpa, y del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, verso 5, capítulo 3, subraye, se ordena. Fue una imposición con todo el Consejo de Ministros de Babilonia, sátrapas, gobernadores, prefectos, se ordena. Era una ordenanza legal. ¿Algún parecido con el siglo XXI? Ninguno. Oh, perdón, todo. No es una coincidencia. Se ordena que al oír el son de estos instrumentos, os postréis y adoréis la estatua de oro que ha hecho levantar el rey Nabucodonosor. Y además, a ver si esto es del siglo XXI o de cuándo es, el que no se postre en adoración, en la misma hora será arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Por lo cual al momento en que los diversos pueblos oyeron el son de esta música, los pueblos de toda nación, lengua, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Con tal motivo se acercaron a aquel momento algunos varones Caldea, Babilonia, y acusaron maliciosamente a los judíos. Cuando tú eres creyente radical, cuando tú eres creyente fiel, a ti te van a perseguir con malicia. A ti te van a establecer leyes que te perjudiquen. Y le dijeron al rey,
oh rey, aquí hay unos amigos tuyos que no se postran. Y los mencionaron. Hay ciertos varones judíos a quienes encomendaste la administración, estaban en un cargo directivo de estos varones, Sadrach, aquí están sus nuevos nombres, Mesac y Abednego, porque aquí todavía no está Daniel. Estos hombres no te guardan ninguna consideración ni adoran tus dioses ni han adorado la estatua de oro. Y dice aquí que Nabucodonosor se llenó de furia, los convocó y les dijo, ustedes saben que tengo el poder para tirarlos al horno de fuego ardiente por su desobediencia y aquí está. Que si ustedes al oír esta música no se arrodillan delante de esta estatua, ustedes van a ser echados a este horno de fuego. Y aquí está el primer examen aprobado. Aquí hay un examen aprobado. Perderían la vida, perderían supuestamente sus posiciones, perderían sus privilegios, pero he aquí, aquí está la respuesta, verso 17, y esto es maravilloso. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, existe. Qué preciosa afirmación. Mi hermano, el Dios a quien servimos nosotros existe. Es el creador del cielo y de la tierra. Y dice, Él tiene poder. ¿Conoces a Dios, mi hermano? ¿Sabes que existe? ¿Sabes que tiene poder para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tu mano? Y esto es maravilloso. Aunque Él no lo haga porque es soberano, entiende, Rey, que tampoco nos arrodillaremos ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Qué precioso. Dios puede librarte, pero también es soberano y puede decir, no, te llamas Esteban, vas a morir apedreado. Por favor, no te asustes. Eso es, eso es relativo, mi hermano. Ellos le dijeron, el que nosotros servimos existe. El que nosotros servimos tiene poder para librarnos, pero si no lo hace porque es soberano, debes de saber que no nos arrodillaremos. Y dice aquí, aunque no lo haga, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua. Ya ustedes conocen esta historia, el horno fue calentado 7 veces más que lo normal y se ordenó que estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, fueran echados a ese horno. Y dice aquí la escritura que los echaron con la fuerza que los echaron se quemaron primero. O sea que los que ejercitaban la sanción resultaron quemados, así serían las llamas. Y entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó de repente y preguntó a los de su consejo, ¿no fueron tres varones los que cayeron atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, es verdad, oh rey. Pero él respondió, miren, estoy viendo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Precioso, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. ¿Cómo se llama, mi hermano? ¿Cómo se llama ese cuarto personaje? Se llama Yehoshua Hamashiach, mi rey. Se llama Jesús, mi rey. Se llama mi redentor, el que existe, el que tiene poder para librarme. Qué maravilloso. Y entonces dice que Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, aquí está esta frase maravillosa, siervo del Altísimo. El mismo emperador los llamó por su función. Repite en tu corazón conmigo, soy siervo del Altísimo. Soy siervo del Altísimo. Soy siervo del Altísimo.
No necesito pedirle a nadie que me llame siervo del Altísimo, pero sí le pido al Señor que los que me conozcan, di conmigo, me vean y me llamen siervo del Altísimo, porque puedo confiar mi vida a Él, puedo confiar en sus promesas. Y dice, salid y venid, y les dice que cuando los ven, sus vestidos estaban intactos, sus cabellos estaban intactos. Bendito, dijo Nabucodonosor, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió a su ángel y libró otra vez la palabra a sus siervos que confiaron en él. Este rey pagano, desconocedor de Dios, lo llama aquí dos veces siervos del Altísimo. Y no solamente esto, dice que en el capítulo siguiente, él ordenó por decreto que todo pueblo, nación, lengua, que profiriera blasfemia contra el Dios de ellos, fuera descuartizado y su casa convertida en muladar. Saben, hermanos, un testimonio de fidelidad genera un impacto maravilloso. Estos tres chicos tendrían 20 años para ese momento. Pasaron los años, Nabucodonosor se enferma, capítulo 4. No creo que tenga el tiempo para entrar allí. Tiene una visión en un sueño de algo que Daniel le indica de qué se trata. Y este hombre, en el momento más floreciente de su imperio, se pasea por los jardines colgantes de Babilonia, uno de las 7 maravillas del mundo, y lleno de orgullo, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder? Y en ese momento se cumplió la visión que Daniel le descifró, y él comenzó a vivir como una persona esquizofrénica, que comía hierba como los animales, que se mojaba del rocío del campo, que le crecieron las uñas. Pero antes de que eso ocurriera, Daniel, que para el momento tendría por lo menos ya, porque entre los capítulos van pasando los años, ya Daniel era un hombre muy mayor, lleno de bondad, de misericordia, no lo condena, no lo critica, le dice, rey, esto no debe ser para ti, sino para tus enemigos. Y otra vez en el capítulo 4, Nabucodonosor dice, conviene que yo declare las cosas que ha hecho el único creador del cielo y de la tierra conmigo. Un testimonio probado es un testimonio que deja un impacto. Voy al capítulo 6 de Daniel. Ya no está Nabucodonosor, ahora está Darío. Ya Daniel debe tener por lo menos 76, 80 años. Él nunca regresa a Israel. Un reino babilónico donde él fue un alto funcionario. Ahora es Darío, el medo persa. Y dice aquí el capítulo, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, son puestos directivos, legales, ejecutivos, 120 sátrapas para gobernar el reino, y al frente de estos 120 a 3 gobernadores. O sea, como si cada uno tenía autoridad sobre 40. Uno de ellos era Daniel, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no padeciese daño. Pero este Daniel era superior a los sátrapas y gobernadores porque había en él, esto es maravilloso, un ruach, un espíritu superior, una mente superior,
una mente llena de la escritura, una mente llena de la palabra, una mente llena de bondad, de sabiduría. Y dice, y el rey pensaba en ponerlo por sobre todo el reino. Un extranjero esclavo por encima de 120, por lo cual los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Vamos a ver cómo le encontramos una falla y le movemos el asiento, como dicen en lenguaje coloquial. Pero dice aquí, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción porque era fiel. Era fiel. ¿Por cuántos años era fiel? Era fiel por cerca de 40 años. La fidelidad, la santidad, la obediencia en el caminar del pueblo de Dios no es algo emocional, no es una emoción pasajera en una reunión, es la vida que se vive cuando vivimos allá afuera. Cuando estamos aquí reunidos entre nosotros es maravilloso, pero la lección de fidelidad cada uno la tiene el lunes cuando vaya a su lugar de trabajo, a su lugar de negocio. Y no pudieron encontrarle una falla administrativa ni de corrupción porque era fiel. Miren esta palabra, ningún vicio o falta pudieron hallar en él. Esto define lo que yo enlistaba al comienzo de santidad. Ningún vicio o falta pudieron hallar en él. Entonces estos hombres dijeron, no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto para acusarlo. No podemos, no podemos. Tenemos que hallarlo contra él, perdonen, en relación con la Torá de su Dios. Esto está de moda, mis hermanos. Esta semana en Miami-Dade, no creo que no era en Miami-Dade, es en el estado de la Florida. Habían unas elecciones que tienen que ver con sancionar a las personas que respetan la filosofía de ideología de género. Eso se está volviendo legal. Y ahora toda la democracia lo equilibra o lo desequilibra. Estaban pidiendo oración porque ahora eso se vota y se elige y se nombran leyes. Y entonces dice, no podemos hacerlo si no es en relación con la Torá de su Dios. Por esto vino la malicia, dice, los gobernadores y sátrapas se reunieron ante él y le dijeron, Rey, vive para siempre. Y le dijeron todos los gobernadores del reino, más de 120 sátrapas, magistrados, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Aquí está, que cualquiera en espacio de 30 días que demande petición, oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Esto estaba armado completamente contra el fiel Daniel. Y entonces dice, conforme a la ley de Persia y de Media, que es irrevocable, una vez se ponía el sello del anillo del rey, esa ley no se podía revocar. Qué maliciosos fueron. Y entonces firmó pues el rey el edicto y la prohibición. Lo cogieron de inocente. Lo cogieron fuera de base. Y entonces dice, cuando Daniel supo, esto es precioso, mis amados, y este es un modelo de hombre o mujer de Dios. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa. ¿Cuál era la prohibición? Orar. ¿Se les parece un poco, perdonen la redundancia, parecido? No encontré la palabra. ¿Se les parece parecido? Prohibido orar. Prohibido mencionar el nombre, pero lo maravilloso no es la amenaza, lo maravillosa es la fidelidad, cuando la fidelidad es puesta a prueba. Y entonces dice, cuando Daniel supo
que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, o sea, para que lo vieran, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Les puedo poner aquí mi cursor. ¿Alguien puede leer esta frase? ¿Alguien puede instalar su micrófono y leer lo que estoy marcando aquí? A ver, Dorita López, rapidísimo, ayúdeme. Usted que le gusta leer bien, Sí, pastor, como antes acostumbraba a hacerlo. como siempre acostumbraba a hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que él tenía una vida de oración de 40 años, que era sólida, que era su pasión, que era su amor, que era su todo. Siguió orando y ahora abrió las ventanas de su aposento que daban a Jerusalén. Claro, los sátrapas, los gobernadores dijeron, lo tenemos. Y entonces dice que fueron al rey Darío, le dijeron verdades conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada, que si el rey firma una ley de estas, no puede ser abrogada. ¿Cómo es que tu amigo está orando y está violando tu mandato? Debe ser echado al foso de los leones. Dice la escritura que el rey Darío ayunó y luchó por salvar a Daniel, pero no pudo porque ya la ley estaba firmada. Y entonces aquellos hombres se reunieron alborotados y obviamente, según la ley, Daniel iba al foso de los leones. Entonces el rey dio orden y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Pero el rey dijo, ¿cómo era conocido Daniel? Daniel, tu Dios, a quien sirves continuamente. La pregunta es, ¿con qué frecuencia servimos a Dios? ¿En el servicio? ¿En el devocional? ¿O 24/7? ¿En el banco? ¿En la oficina? ¿En la cita médica? ¿En el contratiempo? ¿Con el médico impertinente? ¿Con el médico que no me atiende? ¿Con la garantía que me niegan? Etcétera, etcétera. ¿Con la tentación? ¿Con qué frecuencia servimos a Elohim? ¿Qué frase más maravillosa? El Dios a quien sirves continuamente, qué premisa más bella, Él te libre. Claro, claro, Él te libre. Y entonces, por supuesto, fue echado allí. Esa noche, dice la escritura, el rey se pasó la noche en ayuno. Era un rey medo-persa. No trajo concubinas a su presencia, se le fue el sueño y al levantarse el rey de mañana, al rayar el alba, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso gritó con voz afligida a Daniel, Daniel, siervo del Dios Altísimo. Qué preciosas expresiones. ¿Cómo te llaman en tu entorno? ¿Cómo nos conocen en nuestro entorno? No como fanáticos, místicos, apocalípticos a toda hora, diciendo que este mundo está perdido, que está muy mal. No, el mundo no ha cambiado, el mundo siempre es el mismo, mis hermanos. Esas frases en el mundo no cristiano de que el mundo está perdido, de que esto es corrompido, son inadecuadas porque nos ponen en una posición de orgullo, nosotros acá y ellos allá. No, fue el rey el que le dijo, siervo del Dios viviente, el Dios a quien sirves continuamente. Y le pregunta, ¿pudo librarte el Dios a quien sirves continuamente? Qué preciosa la respuesta de Daniel. Oh rey, vive para siempre. Qué respeto, qué consideración,
¿Qué expresión del Espíritu de Dios en el corazón de un hombre, oh rey? El mismo que lo echó al foso de los leones, oh rey, vive para siempre. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice la palabra, ¿verdad? Oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Aquí hay algo maravilloso porque ante él fui hallado inocente, como también lo fui ante ti, oh rey. Esto se llama buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuánto nos enseñan estos hombres? Oh rey, para siempre vive. No hubo impertinencia, no hubo irrespeto, no hubo expresiones de fanatismo, arrogante, orgulloso, no. Oh rey, para siempre vive. Qué, qué hermoso. Él me libró, porque yo ante él fui hallado inocente, como también lo fui ante ti, pues no te he causado perjuicio alguno. Hermoso. Entonces el rey se alegró en gran manera y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y no se halló ninguna lesión en él porque había confiado en su Dios. El capítulo siguiente, el rey Darío dice, proclamo a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Él libra, Él hace también señales maravillosas en los cielos y en la tierra. Han pasado 40 años y la constante, el patrón es el mismo. Han pasado dos imperios, el babilónico y ahora el medo-persa, y la constante del patrón es el mismo. La autoridad de un mundo sin Dios es usada para menoscabar la convicción espiritual de los hombres de Dios. Puede pasar, puede pasar. Capítulo 13, Apocalipsis. Ya no estamos en el reino babilónico, estamos en la isla de Pasmos en el primer siglo. Y el apóstol Juan está teniendo una visión y dice que él ve que del mar sube una bestia que tiene 10 cuernos, 7 cabezas, que sus cabezas contienen un nombre blasfemo, que es una bestia semejante a un leopardo, que sus pies son como de oso, que su boca como león. Ustedes se acuerdan en la clase de Génesis hace unos días, en el día sexto de la creación, que fueron los creados los animales, los reptiles y las bestias. Y aprendimos la identidad de los animales domésticos, los reptiles y las bestias. ¿Lo recuerdan, verdad? Eso fue la clase de Berechit maravillosa que tomamos los martes. Y aprendimos de las características de lo que son las bestias, que no son indomables, no son domesticables, son símbolo de rebeldía. Cuando la escritura está usando este lenguaje, está usando un lenguaje desde Génesis, pasando por Daniel y llegando a Apocalipsis, es la misma figura, y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad, y dice aquí la escritura, este es el siglo primero, imperio romano, apóstol Juan, y dice, y adoraron al dragón. Es la misma bestia de Daniel, es la misma bestia del imperio babilónico, es la misma bestia del imperio medo-persa. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Son como bestias salvajes. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? Es un sistema.
apalancado por poder político, económico. ¿Quién podrá luchar contra ella? Y dice, le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, le fue dada autoridad para actuar un tiempo determinado, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo de los que moran en el cielo. Y aquí dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Santos, aquellos que se definen por esas tres dinámicas que mencioné al comienzo, no son personas que murieron y se les denominó santos, son personas que tienen los pies en la tierra y que confrontamos una, perdonen la redundancia, confrontación espiritual. Y dice la escritura, y la adoran a esa bestia, a ese sistema, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y hay una exhortación, si alguno ha de ser llevado a cautividad será llevado. Eso es relativo, mis hermanos. Si alguno ha de ser muerto a espada ha de ser muerto. Por favor, no estoy trayendo un mensaje eh, terrorífico, pero puede pasar. Aquí está la perseverancia y la fidelidad de los escogidos, de los santos. Y sigue la escritura que esta bestia, este sistema, ejerce toda la autoridad y hace que la tierra y los que habiten en la tierra adoren a la bestia. Y sigue aquí, engaña a los que moran en la tierra por medio de señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen de la bestia. Y sigue aquí hablando de un sistema bestial. Y continúa diciendo aquí, esto es maravilloso. Vamos a entenderlo. Hace que a todos, estoy en Apocalipsis capítulo 13, verso 16, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente. ¿Quiénes recuerdan la repetición de Shema que hacíamos esta tarde al comenzar el servicio? ¿Quiénes recuerdan, quiénes ubican esto en la oración de Shema? Una marca en la mano derecha y en la frente. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las tendrás como señal en tu mano. Lo que hacemos está gobernado por sus palabras. Las obras de las manos de un hombre de Torah se muestran con las manos y dice como frontales en tu frente. Cuando la Torah está en la mente, se vuelve acción con las manos. Y tomando semejante hermosura de simbolismo, la escritura dice que este sistema va a poner una marca en la mano y en la frente, en el mismo lugar, porque el mundo de contrario opera falsificando lo que es del cielo. Y dice, pondrá una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno sin esa marca pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre es número de hombre, su número es 666. Volvemos a Daniel capítulo 3, las medidas de la estatua de la bestia. Es medida de hombre, es un simbolismo del humanismo antes de la venida del Señor. Saben, hermanos, que Génesis dice, capítulo 1, versículo 24 al 26,
en ese rango de versos dice, hagamos al hombre. Cuando dice nace Adam en hebreo, hagamos al hombre, hagamos al hombre. Cuando nosotros fuimos creados como seres a quienes Dios nos infundió aliento de vida. Fuimos creados como seres dependientes de Él, para que dependamos de Él, para que respiremos por Él. Cuando Él quita el aliento de vida de nosotros, nosotros dejamos de ser, porque Él nos hizo dependientes de Él. Hagamos al hombre. Pero 10 capítulos más adelante, en Génesis 10, el hombre caído dice, hagámonos un nombre. Es muy diferente que Dios diga, hagamos, nace Adán, a que yo quiera hacerme un nombre, porque el segundo, el que se quiere hacer un nombre, no honra al Creador, es idólatra de sí mismo. Eso se llama la expresión del humanismo. Y es el hombre probando a su congénero, el hombre que confía en Dios mientras él confía en el nombre que él se está haciendo de sí mismo. El hombre que no confía en Dios, el hombre que no conoce a Dios, la escritura dice que como no le dimos reconocimiento a Dios, quedamos entenebrecidos en nuestro vano razonamiento. Y la escritura dice que terminamos rindiendo culto a los reptiles, a los cuadrúpedos y a los animales. Eso está en Romanos capítulo 1. Ustedes saben que la última tendencia, que ya es tendencia seguida por las redes sociales, es la de personas que se perciben como animales, como bestias. Y como tienen hoy la música, no es la música de la zampoña, ni el tamboril, ni de la flauta de Darío y de Daniel. La música de hoy se llaman los algoritmos de las redes sociales. Personas vestidos con máscaras de animales. Personas como la maestra de kindergarten aullando como un lobo en clase con niños. Hay personas y no debemos condenarles, no debemos ridiculizarles, no debemos criticarles, debemos amarles y debemos tener compasión. Hay personas que hoy están usando máscaras de animales y están caminando como cuadrúpedos. Es una pérdida absoluta de la identidad que nos da el eterno creador de los cielos y de la tierra. A eso se refiere este lenguaje de una bestia que adoran los hombres y que impone su gobierno de esta manera. Pero la pregunta es, ¿y si mi lealtad es probada? ¿He dispuesto primero en mi corazón no contaminarme? Y si mi lealtad es probada, seguiré orando como desde antes lo estoy haciendo. Y si mi lealtad es probada, seguiré obedeciendo como siempre. Hay todas unas expresiones modernas de esto tan milenario. ¿Qué es la estatua de oro de Nabucodonosor? La estatua de oro es la ideología que se ha tornado absoluta, una uniformidad ideológica impuesta. Se está imponiendo una estatua de oro que se llama ideología woke. Se está imponiendo una estatua de oro que pregona ciertas ideologías de identidad que están redefiniendo la antropología bíblica. Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, con su selen, con su resplandor. Toda una serie de narrativas que están exigiendo afirmación pública obligatoria
cambiando inclusive protocolos en las grandes corporaciones de cómo yo me dirijo con géneros neutros porque tengo que respetar a la otra persona. Eso es la misma estatua de oro y nosotros debemos vivir como Daniel. Cuando una cosmovisión exige una reverencia obligatoria, entonces ya deja de ser opinión y se convierte en un culto civil. Es la estatua de oro. Pero Daniel contestó sabia y prudentemente, y cuando tuvo que expresarse como un hombre lleno del Espíritu, le dijo, Rey, para siempre vive. La música obligatoria de Daniel capítulo 3 hoy se llama manipulación emocional masiva. El texto dice, se ordena que al oír el son de la corneta, del silbato, todos se postren y adoren. Hoy estos se llaman los medios, el entretenimiento y las redes que están moldeando la percepción de los niños, de los jóvenes y los adultos. Cuando la repetición narrativa se logra, se normaliza lo que es anormal. Y usted y yo como creyentes llenos del Espíritu y con la Torá en el corazón, tenemos que discernir los tiempos que vivimos. Cuando en capítulo 6 de Daniel hubo un decreto de que no se podía orar en 30 días a ningún dios distinto al rey, eso se llama legislación ideológica. El mundo en que vivimos está restringiendo la libertad de conciencia. El mundo está lleno de legislaciones que penalizan las convicciones bíblicas en la educación, en la salud, en las empresas. Pero la escritura sigue siendo la misma. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando en Daniel 6 del 4 al 5 se busca una ley contra Daniel, es una denuncia legalizada. Cancelan contratos, criminalizan a personas. La escritura dice claramente en Mateo 5, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Por qué soy bienaventurado? Porque estoy viviendo como santo. No como místico fanático expresando cosas, no, viviendo con naturalidad. Cuando en Apocalipsis 13 se hace que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en su mano, se está conformando una marca de lealtad, se está llevando a las personas a una conformidad social. Hoy hay presión económica a nivel de las grandes corporaciones para imponer ciertas ideologías como requisito para prestar dinero. Hoy se excluye profesionales de sus trabajos por sus convicciones. El horno de fuego es como la marginación o la pérdida material. Estos varones fueron atados en sus túnicas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro de un horno de fuego abrasador. ¿Qué es eso hoy? Puede ser pérdida de empleo, cierre de negocios. Han cerrado negocios en este país por personas que han sido fieles a sus convicciones o te restringen públicamente. El foso de los leones es un aislamiento coercitivo, encarcelamiento en ciertos lugares. Hoy se llama silenciamiento digital, pero siempre, y esto es lo maravilloso, que toda la gente en capítulo 3 de Daniel se arrodilló ante la estatua. Eso se llama uniformidad. Eso es un trabajo sociológico, también de medios de comunicación, pero solo 3 personas no se doblegaron. ¿Saben cómo nos llamamos? Remanente. Nosotros somos un pequeño remanente. Nosotros somos una minoría
llamada a ser fiel. Nosotros vivimos en medio de una mayoría cultural. Pero ¿cómo define Apocalipsis 14:12 a la minoría fiel? Es precioso. Los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesús. ¿Cómo es el remanente fiel? Los que guardan los mandamientos y la fidelidad de Yehoshua. Pero lo precioso en medio de esto es que siempre existirá una confrontación entre decretos imperiales y el reino eterno. Porque finalmente en su época el rey Darío terminó reconociendo al Elohim viviente. Aun cuando estos sistemas modernos parecen amenazadores y absolutos, tenemos que saber que son temporales. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra identidad desde la escritura antes de que llegue la presión. Nosotros como padres y abuelos necesitamos estar educando en la cosmovisión bíblica a la próxima generación. Nosotros como Daniel necesitamos practicar disciplinas espirituales constantemente. Abrió las ventanas de su casa y oró hacia Jerusalén como acostumbraba a hacerlo. Nosotros no estamos llamados a responder ni con violencia, ni con altanería, ni con controversia, sino con amorosa firmeza. Nosotros necesitamos entender que el objetivo no es nuestra supervivencia, el objetivo es nuestro testimonio. Qué hermoso que en este tiempo a todos nosotros en nuestros lugares de entorno laboral nos puedan reconocer como siervos del Altísimo. El Dios a quien sirves puede librarte. Hermanos, esto lo que indica es un patrón muy antiguo, muy antiguo. No es nuevo, no es nada nuevo. Es tan antiguo como el pecado del hombre. La pregunta es, ¿actuaremos como fieles en esta generación? ¿Seguiremos orando como solíamos hacerlo? ¿Determinaremos en nuestro corazón desde ahora no contaminarnos con la comida del rey ni con el vino que él vive? Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra convicción. Necesitamos determinar no contaminarnos con la comida del rey. Hemos empezado este año expresando determinaciones espirituales, porque lo que tú y yo determinamos cuando llega el momento, cuando esa determinación es una convicción en la mente y en el corazón, cuando esa determinación y esa convicción está acompañada diariamente de una vida de lectura profunda de la escritura, de entendimiento, de oración, de santificación, cuando llega el momento de la prueba, estaremos vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. No podemos esperar a que aparezca en las nubes el esposo para ir a comprar aceite. Nosotros necesitamos estar provistos de aceite hoy. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes? Para que no os falte a vosotras y a nosotras, ved vosotros a los que venden aceite, porque nosotras estamos esperando al esposo. Habrá tiempo cuando será muy tarde ir a comprar aceite. Mis amados hermanos, el tiempo para comprar aceite es ahora. El tiempo de la santidad es ahora. El tiempo de la consagración es ahora. El tiempo de cambiar nuestra manera de vivir es ahora. Cuando llegue la prueba, lo que se pondrá de manifiesto es todo aquello que hemos cultivado en nuestro corazón. Bendito Dios que en esta congregación ponemos un pan sobre la mesa, un devocional diario
de aplicación práctica. Un devocional diario confrontativo para que nos miremos y nos corrijamos día a día, día a día. No es conocimiento, es transformación. Una preciosa clase enseñada con mucha profundidad desde la escritura hebrea los martes y un tiempo de llamamiento como familia este sábado, todos los sábados al cierre de nuestro Shabbat. Yo quisiera animar a mis hermanos, les envié a varios una petición para que se unan en oración y determinemos y expresemos en oración. Perdónenme, yo comparto nuevamente mi pantalla y vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración porque no es información, definitivamente es transformación. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Quiero invitar a algunos amados hermanos. ¿Por qué será que llegado este momento se me complica la vida? A ver, aquí está. Ahí está la pantalla, ¿verdad, mis hermanos? Ok. Denme un segundo. Yo me aseguro. Estamos viendo, la verdad. Yo quisiera que termináramos orando como familia. Nuestra determinación debe ser ahora. Nuestra preparación debe ser ahora. Nuestro estudio de la escritura debe ser ahora. El tomar parte de las oportunidades que la congregación nos da para orar, para asumir responsabilidad, debe ser ahora. La preparación debe ser ahora. La santidad debe ser ahora. Es el llamado de la hora. Y quiero que oremos expresando determinaciones de fidelidad, porque Él nos amó primero. Él puso su cuerpo en el madero, y porque Él puso su cuerpo en el madero, nosotros expresamos fidelidad. Voy a invitar a mis hermanos a que me acompañen a orar y nos unamos a los hermanos que voy a llamar. Gracias porque les envío y les doy la oportunidad de unirse y gracias porque me responden a los que me responden. Todo hace parte de un conjunto maravilloso de preparación para que cuando llegue el momento de la prueba, toda esta congregación pueda ser hallada fiel. Quisiera que oráramos con Graciela Barreto por la determinación que está allí. Graciela, si la lees, Sí, nos guías en oración y te acompañamos en oración con todo nuestro corazón. sí. Determinación de lealtad absoluta, Rey Altísimo. Hoy declaramos que nuestra adoración pertenece solo a ti. No nos inclinaremos ante imágenes modernas ni ante decretos humanos. Aunque el horno se encienda, nuestra lealtad no cambiará. Daniel 3, 17, 18. Ora, hermana. Señor, gracias, Padre eterno, te damos por esta exhortación, Señor, que nos das en este día, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que cada día, Señor, se puede presentar más difícil, Señor, el llevar tu nombre, el llevar tu mensaje de salvación. Pero hoy, Señor, determinamos y nos unimos, Señor, para que cada día estemos más fuertes y cerca de ti a través de tu palabra de vida y nuestra relación constante contigo, Señor. Amén. Que seamos fortalecidos para rechazar todo decreto humano y que a pesar de la adversidad por la que pasemos, seamos sostenidos por tus promesas, Señor,
de que tú nos guardarás en completa paz, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, vivo y verdadero, Señor. Por lo tanto, Señor, hoy declaramos el obedecerte, Señor. Queremos, Señor, obedecerte de verdad, Señor. Que sea evidente, Señor, nuestra obediencia a ti, Padre. Te damos la honra, la gloria a ti, Padre. En el nombre precioso de Jesús, HaMashiach oramos. Amén. Amén. Oremos con Felipe. Determinemos con Felipe. Sí, pastor, la determinación de obediencia continua. Dice, decidimos orar como siempre lo hemos hecho, no modificaremos nuestra fidelidad por presión cultural. Nuestra comunión contigo no depende de circunstancias. Daniel 6:10. Padre, te damos gracias, Señor, por esta determinación de la obediencia continua y te pido, Señor, que nos hagas como Daniel, que determinó obedecerte aún, aunque la ley estaba impuesta, o sea, la ley impuesta decía lo contrario, Padre. Él hizo lo correcto ante tus ojos, Señor. Tu palabra dice en Juan 15:19, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos, pero ya no son del mundo, sino que yo los escogí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Por eso, no importa si la ley de este mundo decide una cosa, debemos actuar de acuerdo a la Torá. Gracias, Señor, por mostrarnos con los testimonios de Daniel y de otros varones en la Torá, que debemos determinar lo que tú nos enseñas y mantenernos firmes, Señor, en tu palabra, bendito Dios, que tú siempre seas la luz de nosotros, bendito Dios, y que hagamos lo que dice tu palabra, bendito Dios, aunque el mundo nos muestre otras cosas, amado Rey. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Continuemos orando con nuestra hermana Tejania, Ángela Tejani, por la determinación. Determinación de no negociar la conciencia. Renunciamos a toda complicidad con sistemas que contradicen, ¿qué pasó? Que contradicen tu palabra. No venderemos nuestra conciencia por comodidad, aceptación o beneficio. Apocalipsis 13 del 16 al 17. Oh amado Padre, bendito Rey, gracias por tu Torá, gracias por todo lo que tú has mostrado, Señor, en esta tarde. Esa conexión tan grande con Daniel, Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, a ser santo como tú eres santo, a andar en esa fidelidad para no ser engañado, Padre. De la única manera que no seremos engañados y que podamos seguir haciendo tu voluntad es andando en fidelidad, honrándote en oración, glorificando tu nombre en todo tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor nuestro, a que nuestra lámpara siempre esté rebosada, Señor, de tu Espíritu, Padre. Que no seamos como las insensatas, Señor. Que en aquel día estemos preparadas para estar contigo, Padre Santo. Hay tantas cosas, Señor, que tenemos que corregir. Y la tenemos que corregir, Padre. La ira, la contienda, la crítica. Señor, cuando vemos a alguien que cae, en vez de exhortarle, de venir con tu palabra, criticamos y hablamos lo que no debemos, Señor. Perdónanos, Señor. Cuántas cosas, Padre mío, tú me has mostrado en esta semana, Señor. Gracias. Yo te ruego, Padre, que así como yo he reflexionado en tantas cosas,
tú hayas hecho lo mismo con cada uno de mis hermanos, Señor. Y que tengamos cuidado, Señor, de nuestro comportamiento en nuestro vivir diario, que es el que de verdad cuenta, no como así como dijo el pastor, no cuando estamos aquí por Zoom, sino en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, Señor. Que la codicia no dañe nuestro corazón. Que no vivamos solo pendiente, Padre, al tener más y más, sino a llenarnos cada día más de ti. Estando contigo, nada nos faltará. Gracias, mi Rey, por tu fidelidad, por lo bueno, Padre, que eres con cada uno de nosotros y como tú cuidas de nosotros y como nos protege, Padre. Te doy toda la honra y la gloria en ese nombre que es nombre sobre todo nombre. Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Sigamos orando con Iván Darío por la determinación que está a cargo de él. Padre Santo, guardamos la determinación de guardar los mandamientos. Por tu gracia hemos sido salvados, por tu espíritu caminaremos en obediencia. Guardaremos tus mandamientos en medio de la oposición. Amado Señor, tu palabra dice que la marca de los creyentes de los últimos días será el testimonio de Yehoshua y la obediencia a los mandamientos, Señor. Tú nos has dotado con tu Ruach, has puesto tu espíritu en nosotros, Señor, para que andemos en tus mandamientos y en tus estatutos. Señor, mantén firme por tu espíritu en cada uno de nosotros la determinación de hacerlo sin importar la oposición, sin importar la presión del mundo, no cediendo incluso a nuestras pasiones, que podamos poner tu palabra, tu instrucción, por encima de toda inclinación, toda presión, toda amenaza, toda situación que pueda hacer tambalear nuestra determinación de obedecer tus mandamientos, Señor. Señor, capacítanos, poniendo conocimiento, sabiduría e inteligencia para en todo momento saber qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento y en qué secuencia hacerlo, Señor. En tiempos que sabemos que van a ser cada vez más complejos. Te damos tantas gracias de que podamos anticipar esos momentos, tomando estas determinaciones cuando todavía no es el tiempo, cuando todavía no llegan las amenazas. Que estas determinaciones no sean firmes en nuestro corazón, Señor. Así te lo pedimos, Dios de los cielos, usando tu nombre santo, Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Continuemos con Amandita. Sí, determinación de perseverancia. Si somos probados por fuego, permaneceremos. Si somos rodeados por leones, confiaremos. Nuestra esperanza no está en este sistema pasajero. Sí, amado Padre, me uno a la oración de mis hermanos que también han precedido este tiempo maravilloso con su oración. Y es tan evidente, Señor, que tú nos estás preparando porque hoy hemos visto cómo ninguno puede quedar exento de tener que pasar por pruebas candentes.
y también pruebas atemorizantes, Señor. Y también, Padre, gracias por exhortarnos a que tenemos que prepararnos anticipadamente, porque estas pruebas no se anuncian con anticipación. Nosotros no sabemos en qué momento, Padre, en medio de todo este sistema, nosotros seamos probados con experiencias tan fuertes como las que hoy en tu palabra hemos visto. Padre, pero qué hermoso que tú nos des esa herramienta hermosa que cuando sintamos que nos presiona el enemigo, el mundo, con esas pruebas tan fuertes, nosotros sepamos que podemos decir, mi Dios envió su ángel. Señor, cuánta seguridad nos da esto. También sabemos, Señor, que el reino venidero será dado a los santos del Altísimo, que nosotros nunca perdamos de vista esto, Señor, que no dilatemos el entender que nuestra preparación es continua, es día tras día, Señor. Y una vez más, Señor, reflexionar en esto, que nuestra esperanza no está en lo temporal, pero lo temporal nos atrae mucho, la verdad es así. La, lo temporal también en un momento nos puede llenar de miedo, de angustia. Y Señor, nosotros te pedimos, yo te pido que tú mires la realidad diaria de cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Venimos esta tarde con realidades, con situaciones de nuestra vida real. No será un horno de fuego ni un foso de leones, Señor, pero sí hay situaciones que son fuertes para muchos de nosotros. Padre, examina nuestras reacciones, revisa nuestras luchas ocultas, Padre. ¿Cuántos batallamos? Seguramente todos, por nuestras familias, Padre. ¿Quién de nosotros está libre de ver o conocer tensiones en el hogar? Por eso te rogamos, Señor, que traigas tu paz. Padre, que donde haya distancia, alejamiento, tú traigas reconciliación. Porque tú nos has dicho que si Hachén no edificare la casa, en vano trabajamos los que pretendemos edificar. Padre, edifica tu casa, edifica nuestras familias, nuestros hogares, porque muchas veces vemos que todo lo que hemos edificado por la lucha de afuera, Señor, llega el punto en que no lo podemos sostener y necesitamos de ti, Señor. También hay presiones económicas tan fuertes, Señor, pero tu promesa es que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Señor, nosotros en determinados momentos, en momentos y en periodos largos o cortos, podemos tener muchas preocupaciones económicas reales, pero Señor, tú has prometido ser nuestro proveedor y es inevitable que nosotros luchemos solos y de espaldas a ti, Señor, porque no podremos enfrentar toda esta serie de cargas. También tenemos tentaciones y luchas internas fuertes, Señor. Tenemos caídas que nos pueden atemorizar y es como si fuéramos lanzados a un foso lleno de leones. Pero Señor, enséñanos a guardar tu palabra, porque tú has prometido que eres fiel y que no nos dejarás ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Pero ¿cómo podremos resistir si no conocemos la escritura, si no tenemos tiempo, si las presiones del mundo nos doblegan y nos cansan y nos desgastan? Por eso, Padre, en esta tarde, al escuchar tu palabra, yo me uno a mis hermanos y te ruego que nos ayudes. Muchos podemos estar luchando en secreto. Muchos tenemos temor porque podemos estar siendo presionados por algo o por alguien. Padre,
hay muchos que pueden estar tambaleando por circunstancias tan diversas. Por favor, susténtanos. Y muchos podemos también sentirnos rodeados. Y Señor, pienso en esa porción de Daniel 6:22. Mi Dios envía su ángel, el cual cerró la boca de los leones, Señor. Pensemos por un momento cuáles son los leones que están allí atemorizándonos. Por eso son pruebas atemorizantes, Señor. Que cada uno de nosotros en este tiempo, en esta preciosa oportunidad que tú nos das para orar, allí en el silencio de nuestro corazón, identifiquemos esos leones que nos quieren devorar nuestras familias, nuestra economía, nuestra salud. Cada uno sabemos dónde el devorador quiere robar, quiere quitar, pero qué hermoso saber que la experiencia de Daniel, Señor, es lo que tú nos has prometido también a nosotros, sin rasguños, totalmente firmes, enteros, Padre, porque esa es tu promesa. Cierra la boca del temor. ¿Cuánto temor puede estar de continuo en la mente de todos nosotros, Señor? ¿Quién de nosotros no experimenta temores en un momento dado? Pero hoy te pedimos, cada uno de nosotros pidámosle al Padre que cierre la boca del temor, también que cierre la boca de la acusación. A veces nos sentimos tan acusados por el enemigo que preferimos alejarnos, ausentarnos o dejarnos acorralar. Cierra la boca de la desesperanza, Señor. Tú conoces cómo estamos siendo probados cada uno, Señor. Pero qué hermosa tu promesa de Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y si estamos en el horno, su presencia estará presente. Y si estamos en pruebas, tú serás el sustento, Señor. Así nos lo has mostrado todos estos días, Padre, en el tiempo devocional. Gracias por tu cuidado. Gracias por estar allí cada día como un Padre amoroso que nos habla y nos da herramientas tan poderosas, tus herramientas, Señor, para saber que podremos resistir la prueba que viene, Señor, y que es inevitable. Y también, Padre, en tu sabiduría nos estás equipando, nos equipas también para que cuando llegue ese momento, las lámparas estén encendidas, las lámparas estén con aceite y nosotros podamos andar en medio de la luz, como sucedió con tu pueblo en Egipto, cuando todo, la disciplina, todo lo que vino, las tiendas de Goshen seguían con luz y estaban encendidas. Padre, gracias te damos por esta palabra preciosa, por esta expresión de tu manifestación en medio de nosotros y porque lo que cada uno de nosotros hemos adquirido hoy de ti, de tu palabra, de la oración de cada uno, unos por otros, Señor, es valioso, muy, muy valioso, Padre, y nosotros te agradecemos. Que este sea el comienzo de una semana donde nosotros podemos someternos a ti, resistir al enemigo y ver que él huye de nosotros. En el nombre que sobre todo nombre oramos, Señor. Amén y amén.